Recomendaciones para la evaluación y promoción de los estudiantes que aún persisten con dificultades en competencias básicas al finalizar el año académico 2021. Teniendo en cuenta los marcos jurídicos y teóricos emanados del Ministerio de Educación Nacional en lo referente de calidad y especialmente el decreto 1290 de 2009, el documento número 11, Fundamentaciones para la implementación del decreto 1290 de 2009, flexibilización curricular, trabajo en casa, evaluación. Ese documento es importante, fundamental, porque fue emanado por el Ministerio de Educación Nacional el año pasado en medio de la pandemia debido a las dificultades que se presentaron en evaluación y promoción en las diferentes instituciones educativas del país. Evaluación formativa en el mejoramiento de los procesos educativos en el aula. Caja Siempre de 2016-2015. Estas orientaciones fueron trabajadas por los tutores del programa Todo Aprender para mejorar los procesos de evaluación formativa y hacer los ajustes necesarios al CIE, Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes. El decreto 2247 del 10 de septiembre de 1997, por el cual se reglamenta la evaluación preescolar en el artículo 10. Sobre esas fundamentaciones jurídicas y teóricas me permito hacer unas recomendaciones muy especiales para las diferentes instituciones educativas del país en cuanto a evaluación y promoción de los estudiantes. El primer elemento que pienso yo se debe tener en cuenta es flexibilizar la evaluación, teniendo en cuenta factores internos y externos generados por la situación especial de aislamiento que obligó al trabajo académico en casa y últimamente en alternancia. Dicha flexibilización debe partir obligatoriamente del concepto de evaluación formativa, en el cual se privilegian los procesos de aprendizaje, pasando a un segundo plano la calificación. La evaluación en sí misma no es la calificación, es encontrar en un proceso académico unas dificultades y una fortaleza en los estudiantes para poder seguir en su proceso de aprendizaje. Los estudiantes que tienen un alto porcentaje de inasistencias, sin justificar que en determinado grado persisten en dificultades en las competencias básicas, pueden quedar reprobados. Habida cuenta que no ha habido presencia en el estudiante ni en la educación remota, ni en la educación, ni en alternancia, y es difícil que el docente pueda generar una valoración formativa en esos estudiantes. Los estudiantes que en determinado grado, que han asistido normalmente a sus actividades académicas, persisten en dificultades en competencia básica, quedan en el mismo grado con un compromiso de superar esas dificultades al terminar el primer periodo académico 2022. De lo contrario, quedan reprobados. El decreto 1290 lo permite y así debe estar consignado en el sistema institucional, en el sistema de evaluación de los estudiantes de cada institución, el plan de recuperación de aquellos estudiantes que al terminar un determinado grado continúan con dificultades en competencias básicas. Importante tener en cuenta para la evaluación y promoción en la educación básica las áreas de lenguaje y matemáticas, valorando los procesos de aprendizaje en esas competencias básicas. El decreto 1290 también permite que para la básica primaria se tengan en cuenta las áreas fundamentales de matemáticas y lenguaje, y en unas orientaciones que presentó el Ministerio de Educación Nacional el año pasado sobre la pandemia en cuanto a flexibilización curricular, también se recomienda privilegiar para la básica primaria lo que es lenguaje y matemáticas. Es importante tener en cuenta para la básica secundaria en cuanto a la evaluación y promoción las áreas fundamentales según prueba saber: matemáticas, lenguajes, ciencias sociales y ciencias naturales. Tener en cuenta para la evaluación y promoción en la educación media las áreas fundamentales según prueba saber: matemáticas, lenguaje,
ciencias sociales, ciencias naturales e inglés. Ya en el grado 10º el estudiante tiene un alto recorrido en el área de inglés y debe tenerse en cuenta como área fundamental para la reprobación, habida cuenta que va a afectar de alguna manera las pruebas IFE. Importante que para el grado de transición, para preescolar, en el caso de colegios privados, los colegios públicos tienen un grado nada más que se llama transición. Ahorita mismo se está hablando de educación inicial, transición primero y segundo, para generar un proceso de lectura y escritura y de prematemática en esos 3 grados, para que no haya tanta exigencia en los grados transición y primero. Entonces, en transición hay un decreto especial que es el decreto 2247. En el artículo 10 habla de evaluación, de la evaluación y promoción de los estudiantes. Es importante tenerlo en cuenta. El primer periodo del año 2020 puede tomarse como un periodo de adaptación y refuerzo en competencias básicas en cada una de las áreas, fundamentando el trabajo académico en actividades lúdicas, actividades socioemocionales, actividades recreacionales, entre otras. Es importante entender que en la pandemia hubo afectaciones por diferentes factores en estudiantes, en directivos, en padres de familia y en docentes. Esencialmente en los estudiantes. ¿Por qué las actividades lúdicas? ¿Por qué las actividades socioemocionales? ¿Por qué la recreación? Porque vamos a entrar en un proceso de readaptación. Y ese proceso de readaptación nos permite entender que hubo unas afectaciones emocionales, esencialmente emocionales, en aquellos actores educativos que sufrieron el COVID. Y los que no sufrieron el COVID perdieron familiares. Y los que no perdieron familiares perdieron amigos. Entonces hay un proceso de desadaptación que tiene que readaptarse. Porque hay, repito, afectaciones de tipo emocional y hay afectaciones de tipo académico. Entonces es importante tener en cuenta que hay una flexibilización curricular en el modelo pedagógico y que nosotros entremos en una generación de actividades lúdicas que permitan una llegada a la escuela de una manera diferente, de una manera alegre, de una manera deportiva, de una manera recreativa, etc. Las decisiones que se toman en cuanto a evaluación y promoción en las instituciones educativas deben tomarse en el Comité de Evaluación y Promoción. Luego de aprobar el Comité de Evaluación y Promoción, se hacen los ajustes hacia y se aplican a los estudiantes de la institución educativa, para que esto tenga un debido proceso, para que esto funcione desde lo teórico, desde lo jurídico y desde lo práctico. Este es un documento que contiene solo unas recomendaciones desde la óptica y experiencia de un docente tutor, teniendo en cuenta los referentes de calidad del Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta un horizonte teórico, respetando el horizonte evaluativo de todas las instituciones educativas, tratando de buscar alternativas a los hallazgos en fortalezas y dificultades que tienen el estudiante desde el contexto de la evaluación formativa, teniendo en cuenta el trabajo académico en casa y en alternancia desde los aprendizajes híbridos. Espero comentarios e inquietudes. Les habló Hanner José Freile Nieves, docente tutor del Ministerio de Educación Nacional. Bendiciones a todos.